gente linda, ¿cómo están? Bendiciones a todos, como siempre es el gusto, el placer de reencontrarnos con todos ustedes en su programación. Llegó tu tiempo, hoy nos convoca como en todas las ediciones anteriores, en toda nuestra programación, como es prácticamente nuestra marca registrada, hablar de temas interesantes, pero siempre conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios, lo que Dios estipuló. Siempre es importante tener a Dios presente y que ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Bueno, antes de anunciarles este tema, quisiera agradecer a todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales, nos dejan su comentario, también a esas personas que se comunican con nosotros a través del WhatsApp. Ahí los numeritos siempre están en los zócalos. Estamos a su servicio en todo tiempo, las 24 horas, los 7 días de la semana, estamos ahí para su servicio. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante. A ver, ¿debo o no debo ir a la iglesia? O en realidad, ¿debo ir a la iglesia? Es un tema bastante interesante y mucha gente tiene varios conceptos no sé si decir conceptos, quizás preconceptos o fortalezas mentales en cuanto a lo que es ir o asistir a la iglesia. Pero si nos adentramos en las Escrituras, encontramos allá en Génesis, al inicio prácticamente de la Biblia, en los primeros capítulos, que dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Qué interesante, ¿no es cierto? Porque si analizamos lo que dice eso, nos encontramos que dice que somos imagen y semejanza. Es decir, tenemos la necesidad en el transcurrir de nuestra vida de la espiritualidad. Necesitamos. Y de ahí vienen las fortalezas mentales también, porque el enemigo se agarra de eso y disfraza todo eso y nos desvía nuestra atención. Desvía, por ejemplo, ¿cómo para que usted me entienda bien? Hacerle un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, los hechiceros, están los astrólogos, parapsicólogos. Entonces, mucha gente que no conoce que somos imagen y semejanza de Dios. Sí, así ustedes seguramente se sorprenden en su casa, no conocen que somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, con esa necesidad que tiene esa persona de llenar ese vacío espiritual que solamente lo llena el Señor a través de su Hijo Jesús. Bueno, y estas personas oportunistas, estas personas que no son de Dios, se agarran de esa necesidad y empiezan a confundirnos. Y está perfectamente estipulado en la Biblia también, que en los postreros días habrán falsos profetas que van a introducir varias fábulas artificiosas con el fin de engañarnos y hacernos mercadería. Pero en fin, imperdible hoy el tema, no se despegue ahí de su televisor, de la radio, ponga un poquito más fuerte. Bueno, ahora viñeta de presentación con este programa de Llegó tu tiempo, y nos adentramos con todo el equipo de esta programación ya después de esta viñeta de presentación. Adelante, vamos. Bueno, continuamos con todos ustedes en su programación Llegó tu tiempo, ya en compañía del equipo. Estamos equipo completo, falta Carlos, pero siempre Carlos se nos suma. Ahí está Jessica con nosotros. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida. Todo bien, muy buenas tardes y un gusto estar nuevamente en un programa más de Llegó tu tiempo. Exactamente, programa de bendición para la familia. Doctor Álvarez, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios.
Bendecido en Victoria, después de una gira larga por Lima, Perú. Wow. Bendecido. Sí, sí. ¿Cómo está Lima? Mucha llama, mucho Machu Picchu. Mucho ceviche. Sí, no, Perú es la mejor comida del mundo, la peruana, así que impresionante. Sí. Pero bueno, no vamos a hablar de comida, vamos a hablar de una comida espiritual. Así es. Mucha gente se pregunta, como yo decía ya al inicio de la programación, en la introducción, mucha gente se pregunta, o usted se preguntará en su casa, ¿debo o no debo ir a la iglesia? ¿Por qué debo ir a la iglesia? Hay mucha gente que no va, hay mucha gente que sí va, pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a lo que significa ir a la iglesia? Ahí el doctor nos va a dar luz sobre este tema. Bueno, para comenzar, tenemos que destacar que la palabra iglesia en el griego significa congregación de los santos o reunión de los santos. La Biblia habla de santos, pero va muy lejos de la interpretación de lo que habitualmente o popularmente entendemos. Tal vez, como yo en algún momento, o todos los que estamos aquí, o tal vez usted que nos está viendo, cuando hablamos de santos, pues creemos un muñeco de yeso ahí que lo vestimos y le prendemos una vela. La Biblia no habla de la palabra santo y se refiere a un muñeco, se refiere a un hombre y una mujer que un día aceptaron a Cristo Jesús y sus vidas se convirtieron en santos. La palabra santo en primera instancia significa apartado para Dios, apartado para la buena obra de Dios. De lo profano a lo sacro, por usar ese término, de lo impío a lo pío, de las tinieblas a su luz admirable. Santo es una persona redimida por la sangre del Cordero. Entonces es la reunión donde se reúnen los santos, perdona por la redundancia, donde se congregan, como dice el Salmo 133, qué bueno y qué hermoso es ver a los hermanos congregados o reunidos en armonía. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Y allí, en esa congregación o en esa reunión de santos, a eso se le llama iglesia. Y la iglesia, pues, es un lugar donde desciende la presencia de Dios. Continúo porque si yo me detengo ahí, pues la gente no va a entender mucho. El Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios andaba por el desierto vagando por su desobediencia, entonces cada vez que estamos desobedientes andamos vagando y perdiendo el tiempo. Dios se manifestaba en la tienda de reunión, una carpa donde Abraham pues oraba a Dios, clamaba a Dios y hasta literalmente caía fuego del cielo y la presencia de Dios con truenos, con voces, wow, maravilloso. Pero luego se creó, o Dios mandó a hacer una directiva del arca del pacto, un pequeño cajón más o menos así, que adentro tenía pergaminos, escritura en tipo papiro y otros elementos simbólicos y proféticos, donde la presencia de Dios caía ahí, donde estaba el arca del pacto, ahí venía la presencia de Dios. Primera de Crónicas 6 habla de un tal Obed-Edom. Obed-Edom, pues el rey David fue y dejó allí el arca del pacto porque andaba huyendo de los filisteos. Obed-Edom no era, por así decirlo, ni cristiano, ¿verdad? Pero durante 6 meses que quedó el arca del pacto ahí, el hombre fue bendecido. ¿Pero por qué? Por lo que representaba el arca del pacto. Y el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Cuando hablamos de iglesia, pues estamos hablando un lugar, ¿verdad?, para manifestarse la presencia de Dios en sanidad, en liberación, en bendición, ¿verdad? Y por eso es que hoy el Señor pues nos invita a reunirnos los santos en una iglesia o en un templo. Perfecto. Jessica, ¿qué opinión te merece el tema? No, con relación a esto, es un tema muy interesante, Sí. Porque muchas personas dicen, yo no necesito ir a la iglesia, No. porque yo no le hago ningún daño a nadie, yo no estoy haciendo mal las cosas, o dice, bueno, me quedo en mi casa y ahí simplemente rezo, oro, ¿verdad?, como quieran llamarlo. ¿Y qué usted opina, doctor, con relación a esas personas? O sea, ¿qué consejo le da? Bueno, en esta
conversación tan amena que estamos teniendo y que estamos comenzando, porque esto va de mayor o de menor en mayor, como la aurora, y esto cada vez se pone mejor, ¿verdad? Bueno, es un concepto bien popular o bien común en la gente, ¿verdad? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si yo lo puedo hacer en casa? Bueno, de hecho que en la iglesia, o sea, el libro de los Hechos también se reunían en casa, pero también se reunían en los templos. Lo que sucede es que esas personas que piensan así o que tienen esta manera de pensar, no han degustado, no han probado el poder de Dios que desciende en un templo, en una casa de Dios, casa de oración, iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué venimos a la iglesia? Para alabar a Dios, engrandecer a Dios, exaltar su nombre a través de la oración, la alabanza y escuchar la voz de Dios a través de la predicación o la lectura de la explicada bajo la unción del Espíritu de la palabra de Dios. Entonces, estas personas que piensan así no están nada más que comprendiendo que en la casa de Dios necesitamos venir, porque se lo compara como un gran brasero donde hay brasas encendidas. Nosotros somos las brasas encendidas. ¿Y qué pasa cuando se saca un carbón y se lo aleja del brasero? Se convierte en ceniza, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos venir a la casa de Dios. Exactamente. Y otro de los prejuicios, o quizás yo me animo a llamarlo fortalezas mentales o artimañas que pone muchas veces el diablo para que una persona no acuda a los santuarios, es esta palabra que me dice: yo no me voy a ir a ese lugar porque no soy hipócrita. Yo no soy digno de irme. Y esa indignación, déjame decirte, que no viene de parte de Dios. El diablo quiere que nosotros nos sintamos indignos, y por esa misma razón hay que ir a la iglesia, porque nos sentimos indignos. Por eso mismo, hipócritas somos cuando queremos esconder esas cosas. Al menos esa es mi interpretación y lo que yo aconsejo muchas veces, porque hablo con mucha gente sobre estos temas, pero está bien ese consejo, maestro, es conforme a lo que dice la Biblia. Claro, justamente el enemigo de nuestras almas, el diablo, pues pone en la mente de la gente cualquier fortaleza o pensamiento que después se convierte en fortaleza. Cuando ese pensamiento diabólico, demoníaco, se anida en nuestra alma, en nuestra mente, se convierte en fortaleza, ¿verdad? Interesante ese término. Y una de las cosas es que no voy a la iglesia porque, bueno, yo me siento indigno, no soy parte, pero lo que en realidad quiere decir es que posiblemente es que tiene vergüenza, ¿verdad? O no está dispuesto al cambio, porque sabe que los que vienen a la iglesia hay un cambio, quieras o no. Hay un cambio, pero tal vez lo que no saben es que el Espíritu Santo con su poder te cambia. Totalmente. ¿Verdad? Y no es que uno va y con su esfuerzo cambia. Eso es lo sobrenatural de Dios, ¿verdad? Entonces, Jessica, si alguna vez te topaste con esa clase de gente, te dice: yo no soy hipócrita. Sí. Y te pone como una barrera, y es como una fortaleza, ¿no es cierto?, que te ponen ahí, y eso es un arma muy usada por el diablo. Ah, sí. Yo creo que lo mejor es experimentar. Sí. Sí, experimentar, y bueno, como yo siempre les digo a la gente, ¿verdad? Quiero que vos te vayas, que vos veas la diferencia, que vos sientas. Porque Dios y el Espíritu Santo tienen un trato con cada uno de nosotros, ¿verdad? Totalmente. Él es quien nos toca, es quien, como dice el doctor, ¿verdad? Es quien nos cambia si hay algo que estamos haciendo mal. Él es quien nos dice, ¿verdad? Deja de hacer. No son los pastores de la iglesia. No. Es el Espíritu Santo quien nos guía. No, sin duda, no hay facultad ni poder en ningún hombre. No. Pero que hay más beneficios en ir a una iglesia que no ir. Es como dijo el salmista en el Salmo 84:10, ¿verdad? Mejor está un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hasta pensando humanamente es más conveniente estar en la iglesia, si uno lo piensa de una manera razonable. Sí, totalmente. Otros dicen: no, yo no soy hipócrita, dicen, porque ahí va fulano, mengano, sultano, y nombras gentes que esporádicamente vienen a la iglesia, o no tan esporádica,
y como no ven un cambio, ¿verdad? Claro, ese Entonces, es un tema bastante interesante. Entonces, como no ven un cambio, dice, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia si yo no quiero ser como fulano? Sí. ¿Verdad? O algunos te dicen, si yo voy a ser como vos, eso es más confrontativo, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia? Bueno, Es lo que yo siempre le digo a la gente, no le mires a la otra persona, no me mires a mí, mírale a Jesús como ejemplo, porque Él sí vino a ser un ejemplo de vida, de cómo vivir, Sí. de cómo estar en armonía con las personas, ¿verdad? Y no miremos a las otras personas, muchas veces juzgamos sin saber, ¿verdad? Es mejor venir a experimentar y estar en la presencia del Señor, que es lo más hermoso. Totalmente, como dice un meme que lo leí por ahí y creo que lo tengo ahí en el celular, no dejes de creer en Dios por causa de la gente. La gente cambia, las personas cambian, todos cambian, pero Dios nunca cambia. Dios es igual ayer, hoy y siempre va a ser así. Eso es bíblico por los siglos de los siglos. y la Biblia dice que Pedro caminó sobre las aguas del mar de Galilea. Qué experiencia esa, ¿no? Mientras Pedro le miraba al maestro, porque primero caminó el maestro, primer principio, primero el líder tiene que hacer y luego el discípulo. El discípulo hace lo que su líder supremo hace. Tremendo. Ahora, primero caminó Jesús y vino, se asustaron todos, y Pedro ahí dijo, bueno, yo también quiero caminar. Si tú eres Jesús, bueno, yo quiero caminar. Bueno, vení. Y empezó a caminar. La Biblia dice que caminó. Mientras ponía los ojos en Jesús, él caminó en el agua igual que Jesús en lo sobrenatural. Imperfectísimo Pedro. Era con la boca floja, impetuoso, en fin. Faltaba más trato en el carácter hasta ese momento. Es más, todavía no era ni apóstol, era discípulo. Y después de esa experiencia, pues le niega a Jesús. Y imagínate, pero él caminó sobre las aguas. Dentro de todo su terquedad, su tosquedad también, era También. tosco pescador, pero Pero dice la Biblia que en algún momento se hundió. ¿Pero por qué? Porque dejó de mirar a Jesús. Entonces, la iglesia tiene muchas comparaciones y acá es válido esta comparación. La iglesia es un hospital o un sanatorio. El doctor de cabecera es Jesús. sin duda. Pues los líderes, pues no sé, los pastores o algún hermano mayor crecido, somos todos enfermeros que ayudamos a los otros. Y como todo hospital, Jessica, pues algunos están en terapia intensiva, otros están en coma, y otros nada más tienen En urgencia. en urgencia, así, livianito la Necesitan una cosa, sutura. ¿verdad? Hablando espiritualmente. Entonces, la gente que mira eso, pues no va a encontrar iglesia perfecta, porque estamos en un mundo imperfecto y de personas imperfectas. Es que no existe la iglesia perfecta, Y no existe. porque somos No imperfectos. existe. Exactamente. Entonces, el único perfecto aquí es el Señor Jesucristo, que nos perfecciona en la medida que nosotros nos dejamos a través del Espíritu Santo. Me diste el estribo para subirme arriba del caballo, como que se dice, ¿no es cierto? En cuanto a cuando hablaste sobre Jesús que caminó sobre las aguas y Pedro fue el único que se animó, salió de la barca, pero los otros se escondieron y fueron los primeros que criticaron a Pedro, porque dentro de todo su valentía por lo menos dio algunos pasos. Exactamente, y hay mucha gente también que está así, que quiere salir quizás de su barca, quiere dar esos pasos, pero miran a esas personas que no se animaron, como los apóstoles, como los otros que estaban ahí, como los discípulos que no se animaron, y les señalan y tienen miedo y no asisten a los santuarios, no asisten a la casa del Señor, porque tienen miedo del que dirán. Así mismo. O sea, tiene miedo, esa palabrita que dirán, tiene miedo a una acusación, tiene miedo a una crítica. Sin embargo, es bueno ir a la iglesia. Sin embargo, la gente que va a la iglesia va al encuentro con Dios, porque Dios habló. Tremendo. Con eso me desarticuló totalmente. Y Dios habla, eso es lo más importante de todo eso. No, que Dios no habla, no, la palabra dice que Él habla, puede hablarnos de diversas maneras. Bueno, le vamos reiterando también los números de teléfono de nuestro ministerio habilitado las 24 horas para su servicio. El 0985-710-660,
y el 0985-710-563 disponibles para usted, para su servicio. Usted necesita una consejería, necesita algún estudio bíblico, algo no entiende de la palabra, quiere sacarse algunas dudas, puede recurrir a nosotros. Estamos abiertos y a su disposición en todas las áreas. Vamos a servirle a usted y a su familia. También le vamos reiterando la dirección de nuestro ministerio, que se encuentra aquí en Encarnación, pleno centro, sobre la calle Marical Estigarribia, entre Huisen y Curupaytí. Ahí los días de reunión, sábados y domingos. Sábados 18:30 horas y los domingos a las 19 horas puntualmente estamos iniciando esta reunión de acción de gracias. Le reitero, le rectifico, me equivoqué. Sábados 19 horas los sábados y los domingos a las 18:30 horas. Ya dije bien porque la producción de atrás ya me está indicando que dije mal, bueno, lo rectifico. Sábado 19 horas y domingos 18:30. Tenemos que hacer un pequeño corte, ¿no es cierto? También anunciarles que estamos en YouTube. Usted puede suscribirse, estamos como Iglesia Kairos. Así usted se suscribe, hay una campanita, le da like, y ya se suscribe, porque estamos alzando toda la programación. Si usted se perdió de algo, puede buscarnos a través de YouTube y nuestra fanpage también, doctor. Iglesia Apostólica Kairos, donde muchas veces salimos en vivo. Te cuento que de Centroamérica me están escribiendo mucho. ¿En serio? En YouTube. De todos lados están viendo en YouTube y ponen el like de la manito. Y algunos escriben su comentario positivo, les cuento. Les gusta a la gente pues el examen o el análisis que estamos haciendo, el compartir. Y es bueno que usted lo sepa también, porque yo sé que a usted le gusta. Esperamos sus comentarios. Exactamente. Bueno, nos va a regalar entonces la exposición de la palabra. Bueno. Es una enseñanza. ¿Sí? Perfecto. Le comprometo ya al aire al doctor, Jessica, porque siempre sus enseñanzas son imperdibles. Sí, estamos atentos. Sí, la sonrisa de Jessica ya está feliz, ella porque va a escuchar el mensaje del doctor Álvarez. Bueno, hacemos un corte, cumplimos con nuestros anunciantes y a la vuelta nos adentramos de lleno a lo que significa la palabra del Señor, la enseñanza, con el doctor Gustavo Álvarez. Llegó tu tiempo, este es tu año, este es el día que el Señor ha preparado para ti. Llegó tu tiempo. Juan Fer Comercial, electrodomésticos y muebles para su casa y oficina, servicio de entrega a domicilio. Juan Fer Comercial, camino a Itacua, kilómetro 1,5, barrio San Isidro. Celular 0985-713-109, Encarnación. Boutique Andy Méndez. Pantalones y shorts de jean, polleras, blusas básicas, bodys, trajes de baño, palazos, vestidos y monitos cortos y largos. En nuestra sección billutería contamos con aros, collares, bandanas, cintos. Boutique Andy Méndez. Visítanos en Juan León Mallorquín, entre Monseñor Huisen y Curupaytí. Celular 0994-853-558. Facebook Andy Méndez. El Instituto de Artes Musicales de la profesora Alba Álvarez abre sus puertas al año lectivo 2018. Cursos libres y de profesorado en piano, canto y lenguaje musical. Talleres de música para niños a partir de 4 años. Taller de comedia musical y ópera estudio para jóvenes y adultos. Consultas al teléfono 0985-140-465. Dirección Lomas Valentina 952 entre Creuser y Curupaytí. Descubre tu música. Instituto de Artes Musicales de la profesora Alba Álvarez. Jessica Valentina, lencería, trajes de baño, variedad de medias, marcas como Rondina y Fidelita, ventas al por mayor y al detalle. Jessica Valentina, lencería, Casa Central, Ruta Internacional, camino al Puente San Roque González. Teléfono 021 72 70 500. Sucursal 1, abogada Mercedes Sandoval, entre profesora Clementina Irrazábal y abogada Serafina Dávalos. Circuito Comercial, Salón 3, Zona Alta, Mariscal Estigarribia, Casi Padre Creuser. Teléfono 071 2094 13.
Arquitecto Julio González Zucolillo, proyecto, dirección y fiscalización de obras. Oficina en Curupaití número 840, Telefax 071 20 3406, celular 0985 77 1890. Arquitecto Julio González Zucolillo. Llegó tu tiempo, este es tu año, este es el día que el Señor ha preparado para ti. Continuamos con este programa, Llegó tu tiempo. Y en esta ocasión quiero leer esta poderosa palabra que dice en el Salmo 84:10, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amado televidente, quiero decirles que el salmista David ha hablado una palabra tan tremenda, una palabra revelada, una palabra bendecida, y quiero explicarle en esta hora por qué es bueno ir a la iglesia, por qué es bueno, como decimos nosotros en nuestra iglesia y como dice la misma Biblia, por qué es bueno congregarse. Bueno, el salmista David se estaba refiriendo con la palabra atrios justamente al templo donde se alababa al Señor y el Señor Dios traía su gloria, su poder descendía. Por esa razón es que él decía que era mejor estar en el templo de Dios. Aquí dice atrios, porque la palabra atrio era el lugar donde uno se acercaba, al lugar donde Dios descendía con su poder y su presencia. Porque decía el salmista que era mejor estar en la iglesia, era mejor estar dentro del templo, alabando, adorando a Dios, degustando, disfrutando de ese poder maravilloso, porque dice, es mejor estar allí, o él decía, yo escogería estar allí antes que habitar en las moradas de maldad. La morada de maldad, pues se está refiriendo fuera de la iglesia. Hay maldad fuera de la presencia de Dios, donde Dios se manifiesta. Hay maldad, hay ausencia de paz, hay muchas cosas horrendas. Entonces yo creo que la decisión de David fue muy buena, porque David está diciendo, yo quiero estar donde está Dios, yo quiero estar donde está el Señor, yo no quiero estar donde falta Dios, yo no quiero estar donde falta la ausencia de Dios, porque decimos nosotros los predicadores, y es una gran verdad, si Dios está, pues no falta nada, pero si Dios no está, falta todo. Así que mis amables televidentes y los que están escuchando en la radio, esta premisa es importante retener en la mente. Hay que buscar e ir donde está Dios. Pero surge una pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Ya que Él dijo que no se había de construir templo, que Él no moraría en templo hecho de mano, pues eso lo dijo en el Antiguo Testamento, pero ¿cómo es posible que nosotros hoy tengamos que construir templos? Bueno, la respuesta es que Él dejó escrito que cada ser humano, cada persona que acepta, recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, se convierte, según 1 Corintios capítulo 6, en el templo del Señor, en el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces tenemos que entender que las personas, los congregantes de ese templo, los congregantes que a la vez somos morada del Espíritu Santo, no somos morada de maldad. Justamente ese es el cambio, de morada de maldad a morada del Espíritu Santo, de morada de espíritus impuros a morada de Espíritu Santo. Esa es la conversión en Cristo. Es importante comprender que en el brasero hay muchas brasas, y como cualquier brasero, cuando tú tomas un carbón encendido, lo alejas del brasero, ¿qué es lo que ocurre? Ese carbón se apaga, y luego cuando lo pisas, pues se queda ceniza, se crujica. ¿Por qué? Porque se enfrió. Es en la iglesia. Necesitamos venir a la iglesia donde el Señor se manifiesta, porque donde el Señor se manifiesta, allí hay fuego, allí hay poder de Dios, ahí hay revelación de Dios, ahí viene el Espíritu Santo, te toca, te ministra, ¿por qué no? Te sana,
porque su palabra dice, Él es el que sana toda nuestra dolencia, te liberta si hace falta o se necesita una liberación. Viene el Espíritu Santo, viene el fuego de Dios, viene su presencia, te sana. Yo te invito a que te congregues en una iglesia donde se expone la palabra de Dios, donde se manifiesta el Dios de la palabra y donde el Dios de la palabra te ministra con sus manifestaciones poderosas, según ella misma dice. ¿Sabe que en el Marcos capítulo 16, verso 17, dice estas poderosas palabras? Que al que cree, todo le es posible, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomaren o comieren cosas mortíferas, nada le hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Qué maravilloso es comprender que todo esto ocurre en la casa de Dios. ¿Cómo no venir a alabarle y adorarle en la casa de Dios? Casa de Dios, ¿por qué? Porque Él se manifiesta, templo del Espíritu Santo. Esas son las personas, porque el antiguo pacto, y en el antiguo pacto decía esto, o había esto, el arca del pacto. Ahí era donde se manifestaba la presencia de Dios. Y durante que el pueblo venía en ese desierto, el pueblo de Israel, traían el arca del pacto. Cuando Moisés murió, pues Josué era el encargado de introducir ese pequeño cajón ahí con manuscritos y otros objetos proféticos donde se manifestaba la presencia de Dios. Él era el encargado de introducir, y tenían que cruzar el río Jordán, y Josué declaró la palabra y el río Jordán se abrió. Qué maravilloso. Y el arca del pacto pasó también al templo que le construyeron en la tierra prometida. Luego Dios ordenó que se haga un templo, el templo de Salomón. Qué maravilloso es entender eso. Hoy nosotros ya no necesitamos un arca de pacto, sino que, como yo le había dicho en 1 Corintios capítulo 6, allí tú eres, si le recibiste a Jesús como Señor y Salvador, tú te conviertes en un arca del pacto. Y déjeme explicarte por qué. Por la sencilla razón que allí se manifestaba Dios de una manera poderosa. Allí se manifestaba el Señor con su gloria para hacer manifestaciones milagrosas. Pues por eso es que ya no eres la tienda de reunión del desierto, donde también se manifestaba Dios, sino que hoy somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está de nosotros, y el Espíritu Santo trae manifestaciones gloriosas y poderosas. Quiero decirte, amable teleaudiencia, que es necesario ir a la iglesia, sentir la presencia, sentir el poder, sentir la gloria. Venimos a la iglesia a alabarle a Dios, venimos a la iglesia a escuchar su palabra, venimos a la iglesia a recibir una palabra direccionada del Espíritu Santo, directiva del Espíritu Santo. Venimos a la iglesia para también, como he dicho, somos carbones encendidos, somos tizones encendidos. Y como dice el Salmo 133, qué hermoso, qué bueno es ver a los hermanos juntos en armonía. Pues ahí están los carbones encendidos. Por eso necesitamos venir a la iglesia, congregarnos, porque la iglesia tiene varias comparaciones según el Nuevo Testamento. La iglesia, el templo físico donde se reúnen los hermanos en Cristo Jesús, es como una gran familia. Nuestro gran Padre es el Señor. Nosotros por eso nos llamamos hermanos espirituales, porque Cristo Jesús nos redimió, nos lavó con su sangre, y Él es el Señor de nuestras vidas. Pero también es comparado como un gran arquitecto. La iglesia es un edificio que la base es Cristo. La base es inamovible, y nosotros somos esa construcción, esos ladrillos, aleluya, que se va edificando de gloria en gloria. Entonces,
Pero quiero decirte también que la iglesia es un centro de entrenamiento. ¿Por qué? Porque venimos y nos dejamos enseñar por la palabra de Dios, nos dejamos entrenar por el poder de Dios, nos dejamos entrenar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos moldea, la palabra nos dirige para poder cumplir la gran comisión de ser rescatado, de ser discipulado y más luego ser también enviados. Qué bueno, por eso no salgas de esta cosmovisión bíblica, que esta palabra en este día pues se internalice en tu mente y llegue como una píldora explosiva en tu espíritu, de tal manera que podamos comprender que la palabra del Señor tiene que estar dentro de ti, y la palabra de Dios se va a encontrar predicada y manifestada en la iglesia del Señor. Dios te bendiga y de verdad que te espero en la iglesia del Señor. Juan Fer Comercial, electrodomésticos y muebles para su casa y oficina, servicio de entrega a domicilio. Juan Fer Comercial, camino a Itacua, kilómetro 1,5, barrio San Isidro. Celular 0985-713-109, Encarnación. Boutique Andy Méndez. Pantalones y shorts de jean, polleras, blusas básicas, bodys, trajes de baño, palazos, vestidos y monitos cortos y largos. En nuestra sección billutería contamos con aros, collares, bandanas, cintos. Boutique Andy Méndez. Visítanos en Juan León Mallorquín, entre Monseñor Huisen y Curupayty. Celular 0994-853-558. Facebook Andy Méndez. El Instituto de Artes Musicales de la profesora Alba Álvarez abre sus puertas al año lectivo 2018. Cursos libres y de profesorado en piano, canto y lenguaje musical. Talleres de música para niños a partir de 4 años. Taller de comedia musical y ópera estudio para jóvenes y adultos. Consultas al teléfono 0985-140-465. Dirección Lomas Valentina 952 entre Creuser y Curupayty. Descubre tu música. Instituto de Artes Musicales de la profesora Alba Álvarez. Jessica Valentina, lencería, trajes de baño, variedad de medias, marcas como Rondina y Fidelita, ventas al por mayor y al detalle. Jessica Valentina, lencería, Casa Central, Ruta Internacional, camino al Puente San Roque González. Teléfono 021 72 70 500. Sucursal 1, abogada Mercedes Sandoval, entre profesora Clementina Irrazábal y abogada Serafina Dávalos. Circuito Comercial, Salón 3, Zona Alta, Mariscal Estigarribia, Casi Padre Creuser. Teléfono 071 2094 13. Arquitecto Julio González Zucolillo, proyecto, dirección y fiscalización de obras. Oficina en Curupayty número 840, Telefax 071 20 3406, celular 0985 77 1890. Arquitecto Julio González Zucolillo. Llegó tu tiempo, este es tu año, este es el día que el Señor ha preparado para... Bueno, continuamos con todos ustedes. Bueno, impresionante la enseñanza sencilla y contundente, como tiene que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios clara, y no estoy de acuerdo con aquellos que le sacan la claridad. Toda esa parafernaria, que esto, que lo otro, poniendo un montón de ensalada, lo que uno confunde, sin embargo, tan sencillo, contundente, y eso genera un cambio en nuestras vidas. Así es, por eso es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Total y absolutamente. Bueno, Jessica está ahí con su Biblia. ¿Qué tiene Jessica? Tengo un Salmos que quiero compartir con la teleaudiencia. Bien. Mira, el salmista David escribía esto. Salmos 27:4. Wow. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Tremendo lo que dice, ¿verdad? Si toda la gente, ¿verdad?, que está ahí pueda experimentar eso, así como yo ya había dicho, ¿verdad?, que pueda contemplar la hermosura de Jehová para inquirir en su templo. Es tremendo cuando estamos en la casa del Señor. Ocurre cosas sobrenaturales. Sin duda. No está nada planeado, es algo tan real. Vemos milagros, sanidad, liberación. Es verdad. Así es. Y el Señor, ¿verdad?, se manifiesta en esa hermosura, porque qué hermoso es ver, y mucha gente va y son tocadas por el Espíritu Santo. Algunos lloran, pero no de tristeza, sino de alegría, de gozo, porque Dios dice: voy a cambiar tu lamento en baile. Y otros son liberados, sanados, otros reciben respuestas a sus oraciones, otros reciben una estrategia. Y entonces Dios muestra su hermosura en la misericordia que le tiene a la gente. Por eso es que le invitamos a la gente a que asista a la iglesia, porque es la iglesia del Señor. Me gustó, me ministró ese salmo. Me ministró ese salmo y dice: una cosa es demandada a Dios, Yahweh, Jehová, ¿cierto? Y esta buscaré, que esté yo en su casa todos los días. Así ¿Eh? Así Qué es. interesante, todos los días. Como algunos dicen: no, pero yo no soy religioso, ¿por qué me tengo que ir todos los días? ¿O por qué debo? Todos unos prejuicios que muchas veces, ¿no es cierto? Y cuando nos adentramos adentro de la palabra, vemos que había personas como David, que teniendo todo un reinado a su disposición, riquezas, armamento, personas, por los recursos que él quería, y decía: esto he demandado a Jehová, está yo en su casa. O sea, que no alejarme de su casa nunca. Totalmente. Y qué bueno sería que aquellos hermanos o aquellas personas que me lo dicen: doctor, yo no fui a la iglesia, o yo no voy a la iglesia, pero yo he visto enlaces, yo he visto Canal Luz, yo he visto, y me nombro programas que no dudo de su veracidad, o no dudo que bendiga, Sin duda, ¿verdad? Pero nada puede comparar a esto que el salmista, lo que Jessica leyó. Es impresionante. El salmista demandó a Dios, el rey David en este caso, sí, que él quería estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Pues para contemplar su hermosura. Está hablando de la presencia de Dios y de los beneficios que Dios da a toda aquella persona, cualquiera sea su religión, que vaya a un templo donde se manifiesta Dios. Ojo, que vaya a un templo donde Dios se manifiesta. ¿Y dónde Dios se manifiesta? Donde se lee su palabra, donde se explica su palabra, donde se predica su palabra, y donde hay gente pues consagrada o devota, o consagrada o apartada, y volvemos a la palabra santo, que vive una vida santa para Dios, y eso lo vas a encontrar en la iglesia. En la iglesia no hay hipócritas, en la iglesia hay gente que solamente tiene hambre y sed de Dios, quiere más de Dios. ¿Pero por qué quiere más de Dios? Porque fue un día a la iglesia y encontró que, wow, esto sí está lindo, qué hermoso ambiente. Así dice la gente nueva: qué lindo ambiente, un ambiente de familia. Wow, qué bueno, me gustó la alabanza. Wow, vino Eduardo, me abrazó, vino fulana. Wow, y yo necesitaba tanto un abrazo, yo necesitaba tanto de alguien que me escuche, y el predicador me habló. Eso es lo que se escucha cuando alguien va a la iglesia. Y nosotros que estamos un poquito más viejitos, que vamos a la iglesia, yo quiero decirle a aquellos que asiduamente asisten, y yo sé que van a estar, me van a hacer así un like a mí, que venir a la iglesia cada día, así sea martes, jueves, sábado, así sea miércoles, viernes y domingo, los días de reunión que tenga su iglesia, cada vez que uno viene a la iglesia, Dios te sorprende, porque te puede hablar por la letra de la alabanza, obviamente que te va a hablar por la predicación. Su palabra no vuelve vacía, y ya la administración del Espíritu Santo luego, pues eso te llena
en todo. Ahora, cuando vas a una iglesia, esta es la otra cara de la moneda, ¿verdad? La moneda tiene dos caras. Como quien diría, ¿no? Cuando vas a una iglesia donde no se manifiesta Dios y se habla de cualquier otra cosa, se pone como pantalla la palabra de Dios, y allí Dios no se manifiesta. Dios se manifiesta donde se le adora en espíritu y en verdad. O en otras palabras más sencillas, donde exaltamos el nombre de Jesús de verdad de corazón. Ahí se manifiesta Dios. Y me dijiste algo muy interesante, donde se enseña la palabra. Exacto. Esa es la iglesia verdadera. Aquí no podemos nosotros cambiar ninguna coma, maestro. ¿Qué dice la palabra si nosotros cambiamos algo que está aquí? Bueno, vamos al libro de Apocalipsis, que muy enfáticamente por el Espíritu Santo digo, el que agregare o quitare, suma, resta. Wow. No podemos agregar y no podemos quitar. Dice, vendrán las mismas plagas que le vino a Moisés, o que están descritas, dice, en este libro de Apocalipsis o Revelación. Y es una advertencia muy severa. Y Pablo anticipaba también que cualquiera que le venga con otra cosa, cualquiera que venga en el libro de Gálatas, dice, cualquiera que me venga a mí con otro evangelio sea anatema o maldito. Así me venga un ángel del cielo, entre comillas, ajá, que me venga a hablar. supuesto ángel, Sería supuesto ángel, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Sea maldito. O sea, lo que ya está escrito. No se puede, como dijo el mismo Pablo, poner otros fundamentos del fundamento que ya está hecho, ¿verdad? Jesucristo sana, salva, primero salva, sana y liberta, porque primero la salvación, y esa es la puerta para que Dios en la iglesia te ministre, te toque, te levante, te salve. Yo sé que, Jessica, vos tenés testimonio. Recuerdo cuando recién viniste, bueno, Dios te sanó, ¿verdad? Sí. Y te ministró. Hoy estás aquí, pues, compartiendo tu fe, acompañándonos, aportando ante miles, porque a través de YouTube nos ve prácticamente todo el mundo. Todo el mundo. Yo sé que, no sé, a vos, a mí me dicen, te he visto en la tele o una cosa así, pero en realidad es todo el mundo está viendo. totalmente, y somos anunciadores. Lo único que queremos es ser canal, ser un vehículo de bendición para su vida, para su familia, y enseñar humildemente, ¿no? Transmitir los conceptos, los valores estipulados dentro de la Biblia. No hacemos otras cosas, no criticamos a nadie, no confrontamos a nadie, no tratamos de cambiarle nada, solamente anunciar que hay alguien, que hay un ser superior que puede absolutamente cambiar toda su vida, toda su familia, todo lo puede transformar. Lo hizo conmigo, lo hizo con el doctor Álvarez, lo hizo con Jessica, y somos testimonios, sin lugar a dudas. Por eso compartimos humildemente lo poco, lo mucho que sabemos, ¿no es cierto? Lo hacemos y tratando de ser de bendición para todos, ¿no es cierto? Jessica, tenés ahí una pregunta, sí. Así ya está al lado de Jessica, ella quiere preguntar. Bueno, con relación a las personas también que muchas veces dicen que Dios está en todas partes, ¿verdad? Y dicen, ¿para qué debo ir a la iglesia? ¿Qué respuesta usted le da a esa persona que se hace esa interrogante? Bueno, algunos lo hacen como interrogante y otros lo afirman, ¿verdad? Y si bien a ese interrogante y a esa afirmación le falta una frase: sí, Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Ahí está, como dice aquí, la cuestión. Porque uno dice, bueno, Dios está aquí, está en mi casa también, pero lo importante es que Dios esté en tu corazón, primero en un lugar, que esté dentro de ti, y luego cuando está dentro de ti, porque dice la palabra que Él otorgó y regaló el Espíritu Santo a los que en Él creen. Entonces viene un Espíritu Santo, ojo, santo, no inmundo, santo, un Espíritu Santo, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo te lleva a adorar a Jesús. Volvemos al libro de Apocalipsis. Pues Juan dijo, se postró ante el ángel y queriendo adorarle, y el ángel dijo, yo soy consiervo tuyo, adora a Jesús, adoremos a Jesús. Eso no fue lo que le dijo. Entonces el que tiene el Espíritu Santo adora a Jesús y busca adorar en conjunto, en equipo. Pero la palabra o la pregunta es ¿por qué?
estoy contestando tu pregunta, ¿verdad? ¿Por qué buscamos adorar en equipo o congregacionalmente o juntos reunirnos? Porque el hombre no fue creado para estar solo. Somos seres sociales, racionales, sociales, que socializamos, y el Espíritu Santo te lleva justamente, así como vemos en la Biblia, a unirnos en un acuerdo y en una sola fe y buscar estar juntos. Yo busco estar con ustedes, aunque yo por ahí de repente me toca viajar o estar en otros lugares. Yo busco estar con mis hermanos en la fe. Yo sé que lo que el rey David dijo, es mejor estar un día en tus atrios, o como dice en el Salmo 27, para ver, contemplar la hermosura del Señor. Yo le entiendo, porque él quería estar con sus hermanos. Yo quiero estar con mis hermanos, y todo aquel que tiene el Espíritu Santo quiere estar con sus hermanos, adorar al Rey y declarar que Él es su Padre. Y en la palabra también, el doctor, en el libro de los Hebreos, habla sobre que no dejemos de asistir a la iglesia, no dejar de congregarnos, y decía esto, como algunos tienen por costumbre. Bueno, esa costumbre, si podemos parafrasear, yo diría mala costumbre. Ahí está. Porque la buena costumbre es congregarse. Pero ¿qué pasa a aquella persona que deja venir por algún motivo a una reunión de sorpresa, donde Dios te puede sorprender por su palabra? Justo recibiste la palabra, justo recibiste la llave que necesitabas, la palabra que necesitabas, o el consuelo, el bálsamo que necesitabas, o la sanidad. Justo Dios quería darte, pero ese día vos no asististe. Pero si asistís siempre a esas reuniones donde Dios se manifiesta, eso es de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder y de sorpresa en sorpresa. ¿Puedo contar un chiquitito mi testimonio? Claro. Con relación a eso, bueno, en realidad hace 2 años yo empecé a congregarme, y recuerdo aquella vez cuando todavía no estaba bautizada y yo estaba internada, y me acuerdo que ese día era el cumpleaños de mi esposo, y me acuerdo que le dije al doctor que yo ya me sentía mejor, para justamente, ¿verdad?, que me dé de alta, porque uno de los lugares que yo al menos no quiero estar es estar en la clínica, ¿verdad? La Sí. cama de un hospital es, wow, tremendo. Bueno, consistió en que, bueno, se me dio de alta, me dio un montón de medicamentos el doctor, vine yo al... La farmacia completa, prácticamente. Sí, ojo, no compré ningún medicamento. Es un paso de fe, ¿eh? Me dice mi esposo, bueno, vamos a ir a compartir algo con amigos o vamos a ir a la iglesia, porque iba a venir un invitado especial de Estados Unidos, y Sí, me acuerdo que yo me le acuerdo. dije, sí, primero vamos a ir a la iglesia y después vamos a ir a compartir algo, ¿verdad? Y me acuerdo que yo vine a la iglesia y, bueno, en ese momento, por esa situación que yo estaba pasando, esa enfermedad, ¿verdad? Fue una de las cosas que ese siervo de Dios, ¿verdad?, Dios utilizó y dijo justamente esa enfermedad que yo tenía y que yo pase enfrente. Yo del dolor te cuento que yo no podía ni moverme. Me acuerdo que mi suegra me dice, pasá, te está llamando, ¿verdad? Fue tanto la comunión o la relación que yo tuve con Dios, ¿verdad? Porque así como yo siempre digo, Dios le utilizó a ese siervo. Sin duda. Fue él quien me sanó en ese momento, ¿verdad? Y yo lloraba y le decía que yo ya no quería sentir ese dolor, que yo ya no quería volver a internarme. Bueno, después yo me fui a mi casa, en ese momento yo no me di cuenta, pero había sido Dios, ya me sanó. Qué bueno. Es un testimonio que yo a todas las personas les digo, ¿verdad? Y no compré ningún medicamento, tenía 4 recetas, ninguno compré, y toda la gloria siempre es para el Señor. Bueno, y para la gente que no, a lo mejor quiere poner en tela de juicio lo que dijo Jessica, en este momento hay un diagnóstico médico Así es. firmado que da totalmente la celeridad de que no tiene ninguna enfermedad. Siempre la gloria para nuestro Señor. Pero Dios también puede sanarte a ti. Dios puede sanar tu vida, tu matrimonio, tu familia. ¿De qué manera?
vayamos al encuentro de Dios. Por eso es que necesitamos ir a la iglesia, encontrar al Dios que se manifiesta en la iglesia. ¿Y por qué se manifiesta Dios al hombre? Porque Dios habla todavía al hombre. Porque Dios es aquel que en la misma palabra del Señor dice, la Biblia, en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amable oyente y amable televidente, sepa que la Biblia es la palabra de verdad. Nosotros aquí no estamos para mentirte, porque el padre de la mentira es el diablo, pero el padre de la verdad se llama Dios. Aceptar a Jesús, recibir los beneficios de la cruz y de Jesús, como escuchamos aquí, algo tan coherente, algo tan sensacional, algo tan bendecido, algo tan fantástico, tú lo puedes recibir, tú lo puedes disfrutar. Eso y mucho más, y lo que Dios quiera darte. Dios es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Yo te invito a que le aceptes al Señor Jesús en tu vida, en tu corazón, lo recibas, aceptes esta fe maravillosa en Cristo y seas un hijo de Dios, donde Dios va a depositar el Espíritu Santo y donde vas a querer ir a reunirte con tus otros hermanos y vas a recibir el poder de Dios y vas a recibir los beneficios de Dios. ¿Por qué no repites esta oración conmigo y lo dices desde el fondo de tu alma, de tu corazón? Y ahí donde Dios, como bien dice su palabra, que el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, será salvo. Eso dice la palabra. Amén. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino solamente por mí. Jesucristo es el único camino. Y hoy yo te presento para que lo aceptes, lo recibas y lo sigas, porque Dios sigue hablando. Puedes decirle al Señor y repetir esta oración. Déjame ayudarte y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Como Señor y Salvador de mi vida. Te prometo que te voy a seguir. Gracias Dios. Por anotar mi nombre. En el libro de la vida. Gracias por tu sangre. Que me limpia de todo pecado. Gracias porque hoy soy tu hijo. Y así lo siento en mi corazón. En el nombre de Jesús. Oramos y agradecemos. Amén. Una oración simple para muchos, pero profunda, porque la orden bíblica es esa. Así que gracias por escucharnos, y ahora que Cristo entró en tu vida, vas a sentir el hambre, las ganas y los deseos de leer la palabra. Dios te bendiga. Jessica, gracias por tu compañía de siempre. Gracias a ustedes, y nada, bendigo las vidas de cada uno de ustedes. Amén. Y de los que nos están escuchando y viendo por la televisión. Doctor, como siempre, gracias. Fue un placer. Por la preferencia de siempre, muchísimas gracias. Los esperamos en nuestras reuniones sábados y domingos aquí en Encarnación, sobre la calle Mariscal Estigarribia, entre Huisen y Curupacti. Bendiciones para todos. Chao. Hasta la próxima. Llegó tu tiempo, este es tu año, este es el día que el Señor ha preparado para ti. Llegó tu tiempo, hoy lo declaro, se abre una nueva temporada de victoria y de